Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Bueno, ha terminado su trabajo como convencional constituyente. Estamos en comunicación a esta hora con la ex convencional constituyente Loreto Vidal. ¿Cómo estás, Loreto? Muy buenos días. Bienvenida a Buena Costumbre. Hola, muy buenos días. Bien, muy bien. Aquí, con la buena costumbre de contactarme con ustedes también. Qué bueno, pues, Loreto. Nosotros te llamamos hoy día no para hablar de la convención, claro, del trabajo y de lo que está pasando en estos días en la contingencia, sino que para hablar de otro asunto que nos preocupa a todos como ciudadanos, y es la situación de las personas que viven en la calle. En situación de calle. Buenos días, Loreto, porque justamente en sabes.cl se publicó este recurso de protección por personas en situación de calle. Que interpuso la municipalidad. Claro, la municipalidad, y tú no estás de acuerdo de este recurso que impuso la Municipalidad de Concepción o en contra del Servicio de Salud Concepción. Tú dices que hay un problema bioético. ¿Cuál es ese argumento para que nos puedas explicar, por favor? Mira, yo creo que básicamente, y para mí esto es muy lamentable, ¿no? Porque justamente contra aquellas personas, y particularmente las personas a las que probablemente asocian ese recurso, bueno, están ahí conmigo todos los días y acuden al centro de acogida territorial, que es el lugar donde de alguna manera procuramos recuperar un poco su dignidad. Entonces, a mí me parece que esto hay que contextualizarlo. Esto no tiene que ver con un tema mañoso de querer estar ahí. Tiene que ver también, y esto igual es importante, no nos hemos hecho cargo de otros temas que son problemáticos, como por ejemplo la salud mental, y que también tienen mucho que ver con muchísimas personas que también están en calle. Hay temas humanos, ¿sabes? Entonces me parece que judicializar esta situación es probablemente una señal, ¿no?, de ir avanzando en un país más equitativo y justo. La invitación siempre sería tenemos problemas, Loreto, con... Sí, se escucha mal, fíjate, se corta la comunicación. Se escucha mal. Había dado otro número, no sé qué, pero ahí se escucha igual mal. Sí, se escucha, pero yo sé, podemos arreglar, ¿vamos a llamar de nuevo? Ya, vamos a llamar de nuevo para mejorar la comunicación. Bueno, lo que plantea la ex convencional Loreto Vidal a través de su condición de directora ejecutiva de la corporación Sempiterno es la judicialización de el drama o la compleja realidad que viven las personas que lo hacen en la calle. Son habitualmente personas que padecen o sufren trastornos psiquiátricos, y ella dice que no hay que judicializar, que hay otros elementos que tendrían que ser atendidos como el trasfondo del problema. Ahora, el asunto que hay también desde el punto de vista de la municipalidad es qué hacer, o sea, qué bien jurídico debe prevalecer a mi juicio. El derecho de toda persona a vivir, a ser atendida, a ser tratada en sus problemas, o el derecho de la comunidad que no puede circular libremente por la calle. Claro, porque muchas de estas personas tienen actitudes violentas contra personas, o sea, transeúntes. Yo me acuerdo una escena que a mí me pareció grotesca, por llamarla de alguna forma. En el verano, en el atrio de la catedral, las personas que viven ahí que llevan años viviendo ahí afuera de la catedral, yo no sé si serán las mismas, lo desconozco, pero una de ellas instalaron una reposera digamos, antes de la escalinata, y estaban tomando el sol matinal. Entonces yo no sé si esa realidad será compatible con la vida en comunidad. Yo sé que es complejo que uno plantee estos asuntos porque evidentemente que uno tiene un sentimiento de empatía o de simpatía o de cuidado respecto de las personas que están en esta situación tan terrible. Vivir en la calle es una cosa terrible. Pero ¿qué se hace con estas personas? ¿Cuál es el régimen al que tienen que someterse? ¿Cómo se ejerce finalmente la autoridad? ¿Cómo se compatibilizan los derechos de unos y otros? Es todo lo que uno le quiere preguntar a Loreto Vidal mientras logramos restablecer la comunicación con ella. ¿Estamos ya, Joaquín? Todavía no.
Sí, ¿no? Con lo que establecía justamente es un dilema ético que no es menor, porque hay una confrontación ahí de derechos, ¿verdad? Colisión de derechos. Colisión de derechos, las personas que viven en estas cuadras, ¿verdad? O que trabajan en estas cuadras, que todos los días, ¿verdad?, se tienen que enfrentar con personas que tienen actitudes muchas veces violentas. No son todos, pero sí hay problemas justamente de salud mental de algunas personas que pernoctan en la calle y que hacen de ese lugar su vida, su espacio y su territorio. Hay una vinculación también que tienen esas personas con este espacio, porque hay instituciones que ofrecen albergues y estas personas muchas veces no quieren, ¿verdad?, asistir a un albergue donde podrían estar mucho más cómodos, porque piensan, ¿verdad?, o han generado un vínculo afectivo, emocional y de pertenencia con este espacio que es la calle, ¿verdad?, que es la vía pública. Entonces ahí hay una suerte de complejidad y hay distintas visiones, como por ejemplo la que tiene la ex convencional constituyente Loreto Vidal, con la que estamos tratando de restablecer la conexión y parece que no está resultando. No, pues, no sé qué problema habrá, fíjate, con el teléfono celular de la ex convencional constituyente que no funciona. Fíjate que hay varios puntos conflictivos. Por ejemplo, están estos, no sé cómo llamarlos, punkis que se ponen ahí en la Plaza Perú. También. Que están macheteando permanentemente, que si uno no les da, se ponen agresivos. También hay otro grupo que se instala en Maipú con Janequeo, donde hay ahí una botellería, que es el lugar donde ellos se abastecen del alcohol para poder funcionar, que también son muy agresivos. Hay otros que están cerca del hospital regional, que andan con una manada de perros, que también es un peligro. O sea, ser atacados por esos canes es una cosa muy compleja. Entonces, yo tengo claro que el trabajo que hacen los funcionarios municipales, tanto de seguridad pública como los fiscalizadores sanitarios de la Seremi, también es muy complejo porque ellos se exponen a la agresividad. Particularmente el recurso de protección fue interpuesto en contra de la Seremi de Salud por las personas que viven ahí en calle Aníbal Pinto, afuera de la ex Inmaculada, donde ahora está uno de los cafés Paqué. Estamos de vuelta con Loreto Vidal. Ahora sí, Loreto, sigamos conversando. Ya, vamos a ver. Ahora los problemas de conexión. Se escucha bastante mejor. Bien? Sí, se escucha mejor. Bueno, entonces no sé dónde quedamos, pero no sé hasta dónde me escuchaste. No, todo lo que dijiste se escuchó relativamente bien. Estábamos en cómo enfrentamos este dilema, porque nosotros planteamos que hay una colisión de derechos mientras estábamos intentando restablecer la comunicación. Correcto. Mira, yo creo que la forma más correcta, posiblemente, ¿no?, y desde una mirada, desde la perspectiva eminentemente bioética, es que lo primero que hay que hacer es un diálogo deliberativo respecto a este punto. ¿Y esto con quiénes se hace? Con los actores que están involucrados. No está bien judicializarlo todo sin haber primero tenido una conversación. Para mí es muy lamentable esto, porque fíjate tú que el mismo día que escuchaba, cuando inauguramos el tercer albergue de los 4 que están ahora disponibles, me preguntaban los periodistas también sobre esto y particularmente sobre dos personas en situación de calle que están muy cercanas ahí al sector. Y me da me generaba mucha tristeza porque llegué al centro de acogida territorial que está ubicado ahí en Angol y llegó uno de ellos, ¿no? A tratar de suplir sus necesidades más básicas. Y cuando tú dialogas con ellos, cuando tú logras conversar con las personas que a veces son súper resistentes incluso a salir de un lugar que han hecho de alguna manera su espacio de habitabilidad, casi lo logras todo. Entonces judicializarlo me parece la peor de las decisiones, es Loreto, reconocer disculpa que te que es una realidad. Disculpa que te interrumpa, pero cuando tú dices dialogar entre las partes, ¿a quiénes te refieres? Porque muchas de estas personas también tienen problemas psiquiátricos, digamos, entonces a lo mejor el diálogo no es posible. ¿A quién? Porque la municipalidad ha instalado una mesa donde está la propia municipalidad, está la Seremi de Salud, está la Seremi de Desarrollo Social y otras entidades del Estado que son precisamente aquellas que deben preocuparse de estos temas. Entonces, ¿a quiénes más te refieres, Loreto, cuando hablas de las partes? Me refiero, las partes somos las personas involucradas, además en trato directo. Y las mesas no son espacios para teorizar sobre esta realidad, son espacios para comprender que los temas en estos puntos se tienen que tratar caso a caso. Porque es real lo que tú dices, hay problemas de salud mental
pero particularmente en el caso de las personas que probablemente hacen que se levante esta acción judicial, bueno, pueden tener problemas psiquiátricos, sí, pero gran parte de su vivir lo viven con absoluta estabilidad, digamos. Pero entonces, Loreto, hay mucho más detrás de eso. Disculpa, una pregunta. El sistema, que está compuesto por varias organizaciones, entre las cuales la tuya, la Iglesia Católica, tiene albergue, está el Hogar de Cristo, en fin, ¿el sistema tiene la capacidad para absorber a las personas que viven en la calle, para tratarlas, para darles acogida, o no hay disponibilidad suficiente? O sea, lo que pasa que, primero, la capacidad instalada del punto de vista de albergues como tal, invariablemente es insuficiente. Eso es una realidad. Pero peor aún, y mucho más complejo, es que la realidad de salud mental es igual a -10, diría yo. O sea, no tenemos ninguna posibilidad de acoger a personas que, necesitando estar en centros de atención para justamente tratar sus problemas de salud mental o compensarlos, no existe. Y eso se ha declarado en estas mismas mesas de las cuales tú hablas. Eso es algo que se dice con toda claridad. No tenemos la posibilidad. Entonces, en el fondo, un decreto de interdicción que obligue a la persona, ya lo encuentro terrible aquello, pero ni siquiera podría darse, porque no tenemos dónde llevar a la persona, no podemos ofrecerle un tratamiento. No hay derecho a la salud mental garantizada, porque además no tenemos la infraestructura adecuada para aquello. Esa es la realidad. Sí, bueno, cuando tú has señalado, Loreto, que te habías comunicado con una de estas personas y que casi habías logrado, ¿verdad?, tener una conversación súper fructífera, ¿qué cosa lograste con esta conversación? Y es que mira, es que lo que tú me preguntas, para mí es lo cotidiano. Ya. Yo me relaciono con ellos porque ellos, bueno, una cosa que están en la calle, ¿verdad? Pero además tienen que hacer, tratar de suplir sus necesidades básicas. Sí. Entonces, no es para nosotros la habitualidad o darles asistencia a través de... Claro, es que no es la misma visión que tiene, por ejemplo, la Dideco de la municipalidad, porque dicen que cuando ellos intentan entablar alguna conversación con estas personas... Particularmente con los de Aníbal Pinto, claro, digamos. no se puede. Entonces ahí también hay una diferencia, ¿verdad? Quizás por ser de la municipalidad, quizás hay una confrontación más con la institucionalidad, que es distinta a la de Sempiterno, ¿verdad? Que es una corporación como la que lideras tú. O sea, mira, yo creo que en realidad puede que la visión de la Dideco sea aquella, y yo creo que a lo mejor, no lo sé, yo siento que cuando tú, por ejemplo, has actuado de alguna manera sacando de manera muy poco humana, ¿no?, los espacios que ellos han logrado instalar para pasar incluso el frío que es abrumador, y los desalojas y sacas todo cuando ellos salen, a lo mejor justamente, estoy pensando, no sé, sí, van al centro de acogida y cuando regresan ya le sacaron todo, le botaron todo. Eso por supuesto que es bastante provocador, ¿no? Pero no, eso de que no se pueda conversar con ellos no es real, solamente que hay que conversar considerando que ellos son exactamente igual a ti o a mí, que también tienen una historia detrás y que tenemos que ser capaces de escucharnos. Y el problema es que no somos capaces de escucharnos. Hay que tener una cercanía distinta. Es lo que yo creo, por lo menos, y lo que vivimos a diario nosotros. Loreto, ¿qué pasa ahí con la autonomía para poder tratarse también? Ya porque acá las autoridades dicen, bueno, hay un problema, ¿verdad?, donde de salud mental, de personas que requieren la internación. Pero si no se puede establecer un diálogo, o sea, menos las personas van a querer internarse para tratar un problema psiquiátrico que ellos tengan. Bueno, yo te puedo decir con absoluta certeza que nosotros, dentro de las personas con las que trabajamos a diario, digamos, tratando de mejorar sus condiciones o apoyarlos, muchos de ellos lo único que quieren es aquello para poder empezar a superar su problema, que probablemente es algunos de ellos los tienen en calle. Entonces, el tema de la autonomía también tiene limitaciones, ¿no? Ya. Y la autonomía también tiene que subrogarse cuando no la puedo ejercer por problemas de salud mental. Pero en el caso particular de estas personas, por ejemplo, ellos, yo creo que más que todo necesitan autonomía. Yo creo que nadie, si tú le preguntas a la Dideco, ¿cuál es la historia detrás, particularmente de una de las personas que está ahí en Aníbal Pinto? ¿Cuál es la historia de dolor y qué hace que en este minuto esté en esta situación? Yo creo que no lo saben.
porque no conocen el contexto. Entonces, si tú no conoces el contexto del otro, difícilmente puedes entablar un diálogo. Pero, ¿no? Loreto, la municipalidad tiene asistentes sociales que también han tratado con estas personas. Yo, a lo mejor lo tuyo es un antejuicio, yo no desconozco si es que lo sabrán o no, yo me inclino a pensar que sí. Ahora, aquí hay un problema también de una colisión de derechos, porque resulta que ¿cómo recuperan los espacios públicos? Porque evidentemente que en torno a las personas que viven en estas condiciones tan precarias, tan insalubres, hay también un problema de focos de incivilidad, de inseguridades, la gente teme pasar por ahí, le da susto, Claro. se sienten agredidos, y hay muchos focos, no solo en Concepción. Lamentablemente esto es un drama común, pero ¿cómo se aborda eso desde la perspectiva del realismo? Porque evidentemente ¿te das cuenta? ¿Sí? ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Te das cuenta que tú, bueno, primero no sé, no, lo mío no es un antejuicio, ¿no? O sea, yo estoy hablando desde la realidad que yo conozco. No sé si las asistentes sociales o trabajadoras sociales de la municipalidad han hecho el ejercicio dialógico con esas personas en particular. Pero lo que sí sé es que esto es multifactorial. Y como es multifactorial, tenemos la necesidad, antes de judicializar esto, que realmente debiese ser como la última herramienta, que sentarnos a conversar sobre esta realidad, este caso en particular. Porque lo que no puede pasar es que con la finalidad de embellecer, de recuperar espacios públicos que no están tomados por las personas porque sí, digamos, no hay una razón, que ni siquiera sabemos bien si es que ellos quieren o no, si tienen o no otra realidad. Bueno, tenemos que conversarlo, ¿no? Porque si no es más complejo aún. Creo, ¿no? Es mi mirada, ¿no? Desde mi perspectiva. Sí, yo tengo la impresión, probablemente yo soy el prejuiciado aquí, es probable, pero a mí me parece que hay un conflicto, evidentemente. Entonces el asunto es cómo se resuelve, porque también la gente, los contribuyentes, los dueños de los bienes que están alrededor, le exigen al municipio que ejerza la labor de mantener la ciudad limpia. Eso es una realidad, y tú me dirías, mira, lo que tú estás diciendo es brutal, porque ahí viven seres humanos, pero sí, así es de brutal. Hay exigencias al municipio, hay exigencias a la autoridad para que se haga valer el derecho de las personas que también son contribuyentes. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Si no es judicializándolo, por ejemplo. No. Tú dices conversando. ¿Con quién? O sea, yo creo que aquí el tema es el diálogo deliberativo para poder revisar cuál es la realidad que está detrás y buscar soluciones involucrando a todos los actores, incluyendo a esas personas que están ahí. Entonces, mira, y lo que tú me dices, yo también lo comprendo. Pero mira, si nosotros con la puesta en marcha de los albergues, tenemos que enfrentar todos los años incluso reclamos de los vecinos. Yo también he tenido que también interponer recursos de protección, digamos, porque también tenemos derecho a darle los mejores espacios de habitabilidad. Pero el punto es que tiene que ver con no conocer la realidad, ¿no? Tiene que ver con no haber estado ahí, haberla mirado desde lejos. Hay que mirarla, y mirarla a los ojos, aunque a veces puede ser un poco fuerte, ¿no? Me imagino. Pero cuando lo haces, de verdad que cambia todo, ¿no? Porque fíjate que yo en lo particular, por ejemplo, yo creo poder caminar por Concepción a la hora que sea, y lo más que siento es protección, porque están ahí muchas de las personas a las que tú les has dado de alguna manera, bueno, el afecto lo cambia todo, ¿no? Y reconocer la dignidad en otro también. Si a ti te han invitado de la municipalidad a participar de estas mesas. No, yo nunca he conversado ni sobre este caso particular, no, nunca, la verdad. ¿Y estarías disponible? O sea, yo siempre estoy súper disponible. Bueno, ahora, la persona que representa nuestra corporación es nuestra presidenta de la corporación y ella, y tengo certeza de aquello, porque las últimas conversaciones, esta última probablemente mesa de la que tú me hablas, siendo yo todavía estando en labor como constituyente, ella era súper clara respecto de este punto, ¿no? Defendiendo también nuestra postura, y tenemos la misma mirada, si estamos trabajando nosotros en eso. Entonces, cuando hablamos de colisión de derechos, sí, pero tienen que ir en ambos sentidos. Y antes de todo, tiene que mirarse el contexto y el caso a caso. Y yo creo que aquí tenemos esa dificultad. No se mira el caso a caso y no se soluciona, por lo tanto, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa más válida? Judicializarlo para, bueno, dejar tranquilos a los contribuyentes, a los vecinos, a lo que tú quieras, pero eso no va a resolver el problema.
¿no? Claro, No bueno, lo va a resolver. La delegada presidencial igual se ha referido a este tema y sabes que valoró un plan interdisciplinario. Yo no sé si tú tienes conocimiento de esto, que vincula a a mejorar las condiciones de las personas que se encuentran en situación de calle y también incorpora los albergues. Ella ha señalado que es parte esta iniciativa de los 23 albergues que están abiertos en la región del Biobío, los que están a disposición de las personas que los puedan necesitar, sobre todo en esta época de invierno donde las temperaturas son muy bajas y pueden ser muy peligrosas para la vida. No sé si Sempiterno es uno de esos albergues, Loreto, y si estabas en conocimiento de este plan interdisciplinario. Por supuesto que sí, tuve la posibilidad incluso de conocer y la delegada presidencial visitó justamente uno de nuestros dispositivos y nosotros el mismo día hicimos la apertura. Estas alertas que aparecen, ¿no? Fuimos con la ruta de proximidad y fuimos a buscar a una gran cantidad de personas que estaban alojándose fuera del hospital, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Y vamos a hacer la búsqueda ahí y cada vez que nos dicen, pues salimos todos los días, vamos a buscar a las personas que nos van señalando que están y ya estamos, digamos, casi llegando a nuestra capacidad máxima, ¿no? En este minuto que son 100 cupos que tenemos disponibles. Y bueno, estamos en eso, ¿no? Pero para que tú veas cómo esta necesidad se ha incrementado tantísimo, es que el día 2 de un albergue para 40 ya teníamos 43, ¿no? Entonces, en realidad, esta es una necesidad que hace imperativo, de alguna manera bajar las armas y reconocer que si no nos acercamos en el plano más íntimo y humano de cada una de las personas, vamos a seguir haciendo lo mismo, porque le pueden votar todo, sacar todo, y ellos se vuelven a instalar, y se vuelven a instalar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos logrado atacar el problema de fondo, que en algunos casos puede ser salud mental, en otros puede ser otras realidades, ¿no? Y albergues también que tengan mayor capacidad, no solamente de infraestructura para poder recibirlos, sino que también mayor asistencia. Para acogerlos, contenerlos, claro, en fin. Justamente. Loreto, estos temas hay que conversarlos y el diálogo ha sido, entiendo yo, franco y fructífero esta mañana y lo vamos a seguir haciendo porque es un problema más que un problema, es una situación que hay que abordar y hay que tratar de darle una solución integral. Mira, Muchas te gracias. voy a decir una cosa. Sí. Antes que te vayas, te voy a decir una cosa como muestra, digamos, ¿no? Yo llegué hace poco, me fue a visitar al Centro de Acogida Territorial antes de ayer una persona que estuvo históricamente afuera de la intendencia. Ya, sí. Uy, que costó mucho. Mira, con él no sé cuántas intervenciones hubo. Y él me decía, y te lo digo con mucho orgullo, me decía, vine a verla, señora Loreto, porque usted fue la única persona que logró hablar conmigo y que me convenció de que ese no era un espacio para mí. Y de hecho, lo fuimos después de conversar. Pero te digo, si esto se resuelve en un juez, ¿qué te va a hacer un juez? ¿Qué va a hacer? Lo único que necesitamos es acercarnos a conversar y sentarnos a su altura, que tristemente muchas veces es ahí el suelo, y una vez que conversas, una vez que lo miras a los ojos, todo cambia. Y entonces yo tengo esa muestra y ahí no fue necesario, se habían hecho muchos intentos, pero hicimos ese trabajo, que es un trabajo más invisibilizado tal vez, ¿no? Entonces, aquí la respuesta a todo esto es la conversación. Y mi disponibilidad, la de nuestra corporación, es siempre permanente en ese sentido. Y yo soy muy crítica con respecto, y no creas que pensé que fue brutal lo que dijiste, porque es una realidad, ¿no? Esto de limpiar la ciudad, cuando en esa limpieza estamos básicamente focalizando esa limpieza hacia espacios donde hay seres humanos, quiere decir que estamos mirando un problema con unos anteojos tan oscuros que no vemos nada. Así es que eso. Gracias, Loreto, por conversar esta mañana. Loreto. Estaremos en contacto. Bueno, buen día. Ya, que estén muy bien. Ya, adiós. Adiós. 20 minutos faltan para las 9. Hemos ocupado espacio de los estelares. Estaba muy interesante la conversación con la ex convencional constituyente Loreto Vidal, directora ejecutiva de la Corporación Sempiterno. Ya vienen los estelares, que hoy día es la estelar. Ocupará todo el espacio que nos queda Francesca Parodi, la secretaria general de Evópoli. Volvemos enseguida.